Hermanos, buenos días, hermanos pastores y todos los que van a ver esta grabación. Primero que nada, el ejercicio que vamos a hacer esta mañana, mi hermano Ismael me está haciendo el favor de grabarme, y aquí es precisamente una de las misiones de la iglesia Trinity, San Micah House. Es esta y es otra que está enclavada en algunos departamentos de mismo aquí de Redlands. Ahorita vamos a cambiar la vista, pero está en este parque donde está la Universidad de Redlands, que es el parque, creo que Sullivan se llama. Entonces aquí es donde yo estoy comenzando la labor de alguna manera de evangelismo. El propósito, ¿cuál es el propósito principal? Para mí es dar a conocer a Jesús, y esta es una de las cosas que de alguna manera estamos tratando de este programa para que podamos hacerlo para honra y gloria de Dios. Así que un saludo desde aquí. Antes de grabar lo que es el sermón, lo que me corresponde, solo quería mostrarles el lugar donde estoy. No lo hago en la iglesia porque de hecho estoy asistiendo en este momento, no estoy todavía en la iglesia, y me identifico con el parque porque casi un año estuve con un grupo, como les había comentado, trabajando en el parque para el Señor, para la gloria de Dios. Así que, hermanos, una vez más, les doy gracias por la atención que prestan a este sermón. Primero que nada, se me olvidó decirles, no he tenido oportunidad de que me conozcan. He estado con ustedes en las clases, pero yo no he podido presentarme. Pero de alguna manera en este momento me estoy presentando con ustedes. Yo soy Manuel Martínez, soy obrero del Señor, y en esta mañana me toca dar el sermón, y sobre todo en lo que nos corresponde a la clase de homilética. Así que, para empezar, hermanos, primero les saludo en el nombre del Señor. Estoy tratando de pensar que estoy en la iglesia y que estoy hablando a los hermanos, a la audiencia. Así que el propósito es precisamente presentar un sermón. En este caso es un sermón textual. Está basado precisamente este sermón en un pasaje breve de las Escrituras, como dice el escritor. El pasaje que escogí es de mi devocional diario. Estoy leyendo la Biblia una vez más durante el año, y el libro que estoy estudiando en este momento y que está correspondiendo a este mes es el libro de Job. Así que tomé este pasaje de esta semana, y el pasaje está precisamente en Job capítulo 23, versículos 11 y 12. Y voy a dar lectura a la palabra de Dios, y dice así: mis pies han seguido tus pisadas, guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder exponer tu palabra. Permite, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe mis palabras, Señor, y que seas tú el que habla a través de ellos. Así que yo te pido una bendición especialmente para mis maestros y sobre todo para mis compañeros de clase. Síguelos bendiciendo, sígueles guardando, enriqueciendo sobre todo en las cosas espirituales. Acompáñanos en esta mañana. Te damos gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El título, como dije, de este sermón es Siguiendo sus pisadas. Y una vez más voy a leer el pasaje. Dice: mis pies han seguido tus pisadas, guardé su camino y no me aparté, del mandamiento de sus labios nunca me separé. Por los años 70 había un cantante muy famoso que se llamaba Bob Dylan. En aquel entonces él escribió una melodía que se llama Todos seguimos a alguien. Y esto es muy cierto. Miren,
como dicen a veces en las películas, en los rótulos, basada en hechos reales. Por aquel entonces aparecieron un grupo famoso llamado los Beatles. Ese fue un verdadero escándalo en todos los países, sobre todo cuando aparecieron estos cantantes ingleses. Y en aquel entonces hicieron la visita aquí a Estados Unidos. Cuando llegaron aquí a Estados Unidos, ya de antemano había todo un alboroto enorme, un escándalo, por así decirlo, de toda la gente, todos los jovencitos y jóvenes que en aquel entonces ya se consideraban seguidores. Entonces, lo que me llamó a mí la atención, y tal vez a mucha gente en aquel entonces, una escena que cuando estaban filmando la llegada de los Beatles y el recibimiento que le hicieron tremendo. Fue una cosa verdaderamente increíble lo que en aquel entonces había movido estas masas de tantos jóvenes, tanta juventud que eran tantos seguidores. Entonces llamó la atención porque las cámaras, cuando pasaron los Beatles corriendo por una parte donde trataron de esconderlos porque no podían pasar por donde estaba toda la muchedumbre, los pasaron por un lugar y donde había mucho pasto. Cuando pasaron por ahí, enfocaron la cámara a una jovencita como de 16 años que estaba llorando, pero así a grito abierto. No podíamos imaginarnos el llanto que ella tenía cuando en sus manos tenía un puñado de zacate en donde había pisado uno de estos cantantes, y ella estaba emocionada porque habían pisado ahí, porque ella tenía ese montón de zacate en sus manos. Esos eran seguidores, esos son seguidores de aquel entonces de los famosos como son los Beatles. Así que podemos entender que mucha gente sigue a todos estos cantantes, sigue a todas estas gentes famosas que de alguna manera mueven masas, de alguna manera llaman la atención, de alguna manera los jóvenes quieren seguirlos, los jóvenes quieren imitarlos, quieren hacer las cosas como ellos piensan que debe ser. En el pasaje que acabamos de leer de Job, en ese verso está precisamente la palabra seguir, y donde dice: mis pies han seguido tus pisadas. En la concordancia bíblica, para no ir al diccionario o cualquier otras fuentes de información, por lo menos en la Biblia, la concordancia dice perseguir. Ese es el significado: perseguir e imitar. Una de las cosas que podemos ver en este pasaje es lo que representa lo que hacía Job precisamente. Era un hombre de integridad, un hombre que era inmensamente rico. No voy a leer toda la historia porque ustedes ya conocen la historia, pero por lo menos los que hemos leído este pasaje, este libro de Job, podemos ver de alguna forma la vida de Job, cómo estaba lleno de Dios. Le había dado riqueza, Dios le había dado sabiduría, era un varón de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que de pronto pierde toda esa riqueza, pierde a sus hijos. Aun cuando él oraba por ellos, aun cuando él tenía esa integridad, aun cuando él les enseñaba, aun cuando él se preocupaba, aun cuando él era de alguna forma era su preocupación principal el que sus hijos pudieran también vivir con lo que Dios les había dado. Mas sin embargo, ¿qué pasa con Job? Pierde todo en un momento, pierde todo eso. Y es una prueba tan tremenda para él. Él muestra, no vamos a platicar todo, pero por lo menos él muestra en este sufrimiento, en donde acaba de perder todo, absolutamente todo. No solo eso, no solo lo material, donde Dios lo había bendecido, sino que también había perdido su salud. En ese momento que estaba él sufriendo, que estaba casi agonizando con su cuerpo por todo lo que le estaba pasando, sus amigos, entre comillas, a esa frase que dice: con esos amigos, ¿para qué queremos enemigos? Ellos, en lugar de ayudarlo, lo estuvieron criticando, estuvieron de alguna manera
duros con él porque lo criticaban, porque ellos le dijeron que era por su pecado, que era por tantas cosas. Bueno, mas sin embargo, él siempre se mostró firme en sus convicciones. Él se mostró que era un hombre íntegro, que verdaderamente, aún y a pesar de todas las cosas que se le estaban sucediendo, él seguía firme en creer que Dios estaba en control de todo. Así que, aún y a pesar de todo lo que estaba pasando, él les dijo a sus amigos, vuelvo a repetir el versículo, dijo: mis pies han seguido tus pisadas, o sea, no me he apartado de ellos, ¿verdad? Dice: guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios, nunca me separé. Así que este es un verdadero ejemplo de un seguidor, un servidor, un ejemplo de lo que es verdaderamente, como dice la Escritura en la concordancia, perseguir, es imitar. Hoy en día, nosotros como cristianos, ¿somos verdaderamente seguidores de Jesús? Si tuviéramos que hacer una encuesta en este momento de cuáles serían cuál sería la persona o el personaje más famoso en nuestra comunidad, en este mundo, en este universo en que nos movemos, en esta sociedad en que vivimos, ¿cuál sería la persona más famosa? Bueno, cada uno diría 1, 2, 3, 4, tantos nombres, y cada uno diría: yo soy seguidor, yo soy seguidor de los Dodgers, yo soy seguidor de este jugador, yo soy seguidor de este cantante, yo soy tantas cosas que pudieran decir la gente. Mas sin embargo, estando nosotros en esta encuesta, ¿qué lugar ocuparía Jesús en esta encuesta? Lo más seguro es que ocuparía el último lugar. ¿Por qué? Porque Él no es tan popular. Él no tiene tantos seguidores. Aún más aún cuando sabemos que en nuestras propias iglesias a veces están llenas, a veces están vacías, a veces la gente pensamos que somos seguidores, que somos discípulos de Jesús. A veces pensamos esto, pero lo que sucede muchas veces, nosotros nos podemos estar engañando a nosotros mismos en lo que a veces asistimos a la iglesia. A veces vemos mucha gente, a veces vemos poca gente, a veces la gente se va, a veces por cualquier cosa se molesta, a veces porque no la saludaron, no vuelve a la iglesia. Miren nada más lo que Job, aún y a pesar de todo lo que le sucedió, por eso digo, es un ejemplo. Él seguía firme en sus convicciones y sirviendo al Señor y dando testimonio de que él era un hijo de Dios. Así que hoy en día nosotros a veces como cristianos, ¿cómo es que estamos siguiendo realmente a Jesús? Tal vez la pregunta para nosotros como cristianos, o nosotros mismos tendríamos que hacer una retrospectiva en nuestras vidas y decir: ¿realmente estoy siguiendo a Jesús? Miren, cuando yo estuve en la facultad había una materia que se llama psicología aplicativa o algo así, pero dentro de esa psicología había un ejercicio que se trataba de una dinámica para conocer, decía el maestro, para que nos conozcamos a nosotros mismos. Dice, y esa dinámica tienen que hacerla ustedes muy seguido para que ustedes sepan si van bien o van mal. ¿Y cuál era la dinámica? Dice, párate frente a un espejo y entonces ve a la persona que está enfrente y pregúntale, ¿vas bien? ¿Estás siguiendo el camino que verdaderamente quieres seguir? ¿Estás verdaderamente en lo correcto o te estás equivocando? Muchas veces, y este maestro decía, y eso es lo más difícil, que una persona pueda reconocer sus propios errores, que una persona pueda decir, me estoy equivocando, o me equivoqué, o quiero hacer esto. ¿Saben por qué? Porque la mayor parte de veces ni tenemos tiempo para pensar en nuestras actuaciones o en lo que estamos haciendo. Desgraciadamente, en la vida cristiana es lo mismo. A veces ni siquiera reflexionamos en si estamos bien o estamos mal. A veces pensamos que ir a la iglesia ya cumplimos, que hacer esto ya cumplimos, que de alguna forma, a veces una de las cosas es que nos hacemos religiosos, que nos hacemos costumbristas, que nos hacemos tradicionales, que no entendemos lo que en este caso Job hacía. Y claro, ¿qué es lo que estamos haciendo, tratando de hacer? De entender
lo que Jesús cuando hacía el llamamiento, y está en el Nuevo Testamento, todo lo que Jesús hacía, ese llamamiento cuando dice, si tú quieres, el que cree en mí, sígame, quieres servir, sígame. Una de las cosas más, está en Lucas, por ejemplo, 9:23, uno de los pasajes que todo el mundo que conocemos. El que me quiera seguir, tome su cruz y sígame. El que quiera servirme, tome su cruz y sígame. Entonces, a veces es difícil el poder entender realmente en esta época cómo debemos y cómo podemos seguir a Jesús. ¿Estamos haciéndolo bien? Solamente esta mañana, en este momento, en este tema que escogí, no hay tal vez algún mensaje específico, tal vez no hay alguna solución. Yo mismo no daría en este momento, así en 15 minutos, algo que pudiera ayudarnos. Más bien sería un tema a reflexionar. Yo espero que esto pueda servirnos para que entremos en esa reflexión, para que nos podamos hacer esa pregunta, para que podamos hacer esa dinámica. Tal vez sería bueno pararnos ante un espejo y cada uno poderse decir a sí mismo, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Realmente estoy siguiendo a Jesús? ¿Realmente estoy haciendo lo que Jesús quiere que yo haga? ¿O estoy haciendo lo que a mí me gusta hacer sin que tenga nada que ver con servir a Jesús? Es algo difícil. Por eso la vida cristiana no es fácil. Por eso en las iglesias muchas veces hay gente que va, entra y se sale y no vuelve. Hay gente que está ahí ya por años y no pasa nada. Alguien decía, el que mucho hace, comete muchos errores. Ahí estoy yo en ese grupo. Pero el que no hace nada, no comete errores. Y es cierto. Va y se sienta y no hace nada. Nadie lo critica, nadie lo hace. No pasa nada. Es más fácil. Como dice el dicho, ¿a dónde va Vicente? A dónde va toda la gente. ¿Por qué? Porque es más fácil, es más cómodo, no hay ningún problema, no te metes en ninguno de ese tipo de problemas. Así que se me acabaron mis 15 minutos. Hermanos, solamente por último, ¿cómo podemos reflexionar con respecto a nuestra vida cristiana de cada día? Isaías 52:7, ojalá que puedan leer, buscarlo, habla de cuán hermosos son los pies que llevan el evangelio a donde puedan llevarlo. Cuán hermosos son esos pies, esas pisadas, buscándola. Así que tenemos que ser no solamente seguidores de Jesús, tenemos que darlo a conocer. La gente no lo conoce. Ahí donde trabajan a una cuadra hay un letrero enorme que dice, está preparado para conocer a Jesús. ¿Saben por qué la gente no sigue a Jesús? Aún nuestras propias iglesias, porque no conoce a Jesús, porque solamente sigue una religión. Y lo dejo ahí para reflexión. Que el Señor les bendiga. Gracias por esta oportunidad, gracias porque puedo estar con ustedes en esta hora. Así que Dios les bendiga. Muchas gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Ayúdanos, Señor, para que podamos verdaderamente conocerte, hacer tu voluntad, poder hacer las cosas que tú quieres y sobre todo cumplir con la gran tarea, la gran comisión, lo que tú nos has dejado por hacer. Permite pues, Señor, que lo hagamos con ese entusiasmo que tú quieres que lo hagamos, con esos seguidores, tantos miles y miles, tal vez millones de personas que siguen a sus estrellas, a sus favoritos, a toda esa gente. Ayúdanos, Señor, a tener ese entusiasmo para darte a conocer, para servirte, para seguirte, para hacer tu voluntad. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.